Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Bienvenido a DICEDA, Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de Argentina, y en este espacio que es Cairo, Centro de Formación Pentecostal. Estamos en la clase número 8 de libros históricos. Estos libros históricos tan bonitos que nos dan un panorama de cómo se fue sucediendo la vida del pueblo de Israel como pueblo. Hoy tenemos la clase número 8 en la cual vamos a hablar del reino y dejando ya la decadencia, vamos a ver que se le dice la era oscura, ¿sí?, del pueblo de Israel, que era en jueces, donde cada uno hacía lo que quería. Vamos a entrar en el reino. Dios siempre sigue su cometido. O sea, hay una idea del Señor, hay un diseño del Señor y hay un cumplimiento del Señor. Y el Señor quería establecerlo ya como nación y dar a conocer a ese pueblo para que las naciones supiesen de que Dios estaba con ellos. Dios siempre hasta ahora estuvo tratando con el pecado del pueblo. Si bien les dio un territorio, que entraron en Canaán, les enseñó, les dio un caudillo, un libertador. Después empezó obviamente a faltarle esas personas que tenían un trato directo con Dios, y Dios tuvo que levantar a campeones para poder librarlos cada vez que el pueblo justamente de Israel, el pueblo judío, hacía lo malo ante los ojos de Dios, y volvía a darle un libertador. Nada de lo cual podían sentirse orgullosos hasta ahora. Entonces Dios empezó a formar un reino, a formar una nación, a que las naciones puedan tener un entendimiento del por qué Dios había escogido a una nación tan pequeña y la engrandecía, pero no la engrandecía para jactarse, sino para que sepan que hay un Dios verdadero. Y eso es lo que no entendía permanentemente el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver el reino. Nos queda muy poquito, así que yo le digo, le sugeriría de que vaya degustando cada una de estas pocas clases que nos quedan, porque libros históricos es justamente la explicación del por qué suceden estas cosas en el pueblo de Dios, y que parecerían de que nunca cambió ese pueblo y que nosotros que fuimos incluidos en ese pueblo somos exactamente igual. Pero lo bueno es esto, que contamos con la misericordia de Dios y el Espíritu Santo para poder pedir perdón permanentemente. Pero hay algo que nosotros no estamos haciendo al igual que en aquel entonces. No nos estamos queriendo unir como pueblo, como nación de Dios, para que las demás naciones, los demás pueblos puedan ver que ese Dios sigue eligiendo a un pueblo para que sean salvos, para que vengan a Él, para que sean protegidos por Él, para que puedan saberse cómo llegar al cielo. El peor de los pecados, y vamos a verlo siempre en este sentido, es la idolatría y la desobediencia. Vamos a ver 3 reinos de 40 años cada uno, principales acá, donde uno empieza en la desobediencia, uno sigue conforme al corazón de Dios y el otro sigue en lo peor, en la idolatría. Vamos a orar ante nuestros hermanos queridos, y quería decirle que desde la página 53, ¿sí?, porque nos queda muy poco, vamos a ver el reinado de Saúl, reinado de David, reinado de Salomón, vamos a ver las comparaciones que se hacen de este periodo de reinado con respecto a la era oscura, ¿sí?, que eran los jueces, y vamos a ver el comienzo simplemente de cuando se dividen de los dos reinos, ¿sí? Después se divide este reino tan hermoso que se había conformado, se divide en 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur, Israel y Judá. Vamos a compararlo simplemente, no vamos a llegar a verlo a cada uno de ellos, sino en la próxima clase, porque después de esto viene Judá solo, y viene la deportación y la restauración. Y ahí terminamos. Pero desde la página 53, mis hermanos queridos, ustedes van a encontrar cada una de las situaciones que vamos a hablar ahora, en estas 2 o 3 clases que nos quedan, cada una de las situaciones en las que fueron pasando estos reyes en particular y dónde están, ¿sí?, en la Biblia específicamente. Es bueno que usted pueda leerlo con tranquilidad, analizarlo, porque eso le va a dar una continuidad cronológica para saber qué pasó con cada uno de estos hombres, estos varones de Dios que fueron escogidos por una circunstancia tan especial. Y nos vamos a sorprender porque hay un juez muy bueno que fue elegido por el Señor, que comenzó la escuela de profeta, que fue juez, que fue maestro, pero que tuvo el mismo defecto que el anterior maestro que tenía él. Y parecería algo ilógico, ¿sí? Alguien ve que se quema uno el dedo y no va a poner el dedo para quemarse, pero parecería que las cosas son así en esta vida terrenal.
que son tan difíciles de sobrellevar, que somos las únicas personas, lo único creado por Dios que podemos tropezarnos con el mismo error, tener el mismo pecado y no darnos cuenta. Y aún vamos a ver el pecado colectivo, como cuando todos hacen mal parecería de que nadie se da cuenta, ¿sí? Y eso es uno de los grandes males también en el pueblo de Dios. Pero vamos a comenzar orando, mis hermanos queridos, en este día. Le doy gracias a cada uno de ustedes por comprender esta situación, por eso es que doy grabado las clases, por el hecho en que no puedo estar en el horario para dárselo en vivo. Muchas gracias por su comprensión y su atención, mis hermanos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza, te bendecimos. Clamamos ante ti, Señor, manifestando nuestro amor y nuestro agradecimiento por tu misericordia, por tu paz, por tu amor, por tu benignidad, por ser tan paciente con cada uno de nosotros. Bendecimos tu palabra, Señor, que nos alimenta día a día. Bendecimos, Señor, el conocimiento que tú nos pones del cielo, con lo cual sin ti sería imposible, Señor Jesús. Gracias, Padre, por abrirnos esta puerta para poder hablar contigo permanentemente, por la compañía incesante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, clamo por cada uno de mis hermanos para que haya paz, Señor, en ellos, en sus corazones, en su vida, en su familia, para que puedas construir cada uno en su hogar, Señor, ese reino hermoso llamado Evangelio, Señor, esa buena noticia. Ayúdanos, Señor, porque debemos comprender cada situación que tú, Padre, has hecho en estos libros históricos, has dejado plasmado en tu palabra por el poder del Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos cada día a poder llevar buenos frutos, a ser mejores hijos, a poder, Padre, la gloria, dar a conocer este especial tesoro que tú has puesto en nuestras manos, en nuestros corazones, que es tu palabra, Señor, que es anunciar la obra hermosa de Jesucristo, nuestro Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por este estudio. Comenzamos, Señor Papá, con un corazón sincero para que tú nos enseñes permanentemente a todo y cada uno de nosotros. Bendigo los hogares, bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, dándote gloria, honra y alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, página 36, hoy la clase número 8, y vamos a ver este periodo tan lindo, ¿sí? Vuelvo a decirle, nosotros el periodo del reino que ahora vamos a estudiar comprende 3 reinados de 40 años cada uno y abarca por lo tanto 120 años, desde el 1100 hasta más o menos el 980 a.C. Acuérdense que como venimos hasta el nacimiento de Cristo, 1100 y vamos bajando, acercándonos al año en que nació nuestro Señor Jesucristo, como si viniéramos al revés. Una vez que nace, sí, vamos creciendo. Ahora vamos decreciendo en el tiempo. Entonces, acuérdese, más o menos 120 años, 1100 al 980 a.C. aproximadamente. Los libros Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica comprenden cuatro periodos de historia del reino. Los dos reinos, o sea, los dos reinos, Judá solo y el cautiverio, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros aprendamos esto, nos vamos a ir dando cuenta de que la historia cómo está repartida, ¿sí? Vamos a ver que tienen los 4 reinos que nosotros, los 4 reyes que comprendían, va a estar los dos reyes, el reino entero, los dos reinos, Judá solo y el cautiverio. Eso es bueno saberlo cronológicamente para nosotros comprender y posicionarnos qué es lo que va a suceder en este tiempo y prepararnos nosotros mismos para saber por qué después de los 400 años de silencio la aparición de nuestro Señor Jesucristo no fue tomada para bien por aquellos que realmente pensaban en sí mismos y que se habían olvidado de las leyes espirituales que había puesto Dios en su pueblo. Así que vamos a ver el comienzo del reino, el reinado de Saúl, el reinado de David, el reinado de Salomón, y vamos a ver la característica de este tiempo, ¿sí? Ahora llegamos a la era más brillante y próspera de la historia de Israel. Y vamos a ver por qué es la era más brillante y próspera de Israel. A las eras oscuras que hemos estudiado, sigue esta edad de oro. Israel llega a ocupar un elevado puesto entre las naciones de la tierra, obteniendo gran desarrollo en la arquitectura, literatura y todos los elementos de la civilización. Por eso se le llamó la era de oro, porque no solamente empezaron a verse como reino,
no solamente empezaron a verse como nación, sino empezaron a tener influencia para con otras naciones. Las otras naciones empezaron a mirarlo ya, no como un pueblo nómada, no como un conjunto de personas que divagaban por distintos lugares, sino que ahora ya estaban asentados, y ahora vamos a ver que las personas empezaban a mirarse. El primer defecto del pueblo de Israel, que empezó a mirar primero a las naciones, y no dejó que las naciones lo miraran a él. Había buenos planes de Dios para que las naciones lo empiecen a mirar, para que siempre vengan a ese lugar a buscar bendición, a que sean de bendición a la tierra, a que cada uno de ellos sea representante de este Dios que lo había escogido. Pero vemos que no es así, que lo de casa no importa, importa más los de afuera. Y así vamos a ver cómo comienza este reinado, mirando a los de afuera para querer traerlo para adentro y no haciendo que lo de adentro pueda influir hacia afuera. Parecería ilógico, pero también en esta época pensamos nosotros lo mismo. La moda siempre viene de afuera, no viene desde adentro, y nosotros deseamos siempre lo que tienen los otros de afuera, siendo que nosotros tenemos la capacidad para poder influir con cosas mucho mejor y más buenas que las personas que quizá nosotros queremos traer. Pero esto sucedió en el pueblo de Israel, el comienzo del reinado. Acuérdense que ellos crecieron, llegan a ocupar un lugar elevado entre las naciones de la tierra, dice, y obteniendo gran desarrollo de la arquitectura, literatura y todos los elementos de la civilización. ¿Qué pasaba a ellos? Ahora empezaron a mirarlos a ellos, tenían diseño, empezaron a mirar que el diseño que el pueblo de Dios, de este Dios de Jehová, de los ejércitos, empezaba a ser distinto a los demás. Ya no eran piedras, ya no eran casas comunes, sino empezaba a tener una arquitectura, tenía un diseño propio. Ellos mismos empezaban a ver que ya construían de otra manera, ¿sí? Hay algo que a las personas les sorprenden también, y aún a los que están sin Dios, es la arquitectura de cada una de las ciudades o de cada uno de los países donde uno va. Entonces, así se pueden hasta reconocer, ¿sí? Ustedes empiezan a mirar en cada lugar que van y saben las características de las construcciones, de dónde son, de qué época son, más o menos, de qué influencia de país tienen. Entonces ellos empezaron a ver, pero lo que Dios quería mostrarle a los demás pueblos es que ellos tenían un diseño. De parte del Señor siempre hay un diseño. De parte de Dios siempre hay algo para que el pueblo pueda hacerse ver como un diseño del cielo. Y eso es lo que debían comprenderle. Por eso es que cuando hace tan ricamente este rey el lugar donde la presencia de Dios iba a estar, había cosas tan bonitas que Dios le había mandado hacer que parecerían imposibles de hacer. No se sentía ruido de cincel ni de martillo, donde se construyó el lugar donde Dios asentó su presencia. Y estas cosas hacían de que los demás mirasen a este pueblo de cómo era que los trataba este Dios tan distinto. No los trata como nuestro Dios. Este Dios no le pide cosas que nuestro Dios nos pide. Este es benévolo, es paciente, es bueno con ellos. Jamás le pidió sangre, jamás le pidió niños, jamás le pidió holocaustos diferentes, a no ser que sean de animales simplemente. Siempre le pidió este Dios a este pueblo de Israel que se una, que sean uno, que tengan cuidado de no mezclarse con naciones. Entonces, hay un diseño, no solamente el diseño característico de las construcciones, sino el diseño de cómo quiere Dios que sea su pueblo. Un diseño que viene del cielo. Nosotros estamos diseñados por el cielo. Por eso es que nos pueden ver diferente, nos deben ver diferente y debemos de ser diferente al mundo, porque hay un diseño que fue puesto por nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es que no lo pueden comprender, pero sí no pueden negar de que están. Así como estaba el pueblo de Israel, no pueden negar que ahora está el pueblo de Dios entre medio de todas estas naciones. Y nuestro diseño es diferente porque es conforme a la voluntad de Dios. Y otra cosa que tenían ellos es la literatura. Ellos tenían revelación, no solamente tenían una literatura escrita por un hombre o por voluntad de hombre, sino esta literatura que tenían provenía de Dios también, ¿sí? Sobre la ley, sobre las cosas que debían de hacer, sobre cómo debían sobrellevarse, sobre cómo debían respetar a los demás, cómo
cómo deberían respetar al extranjero, cómo lo podían hacer parte de ellos, cómo deberían respetarse aún entre hermanos, cómo debían devolverse las cosas cada 50 años. Entonces también tenían una revelación en su literatura. Cuando las demás naciones podían llegar a ver o a leer lo que ellos leían, que les llamaría la atención, ¿no? De qué era lo que leían, cómo hacían para subsistir, cómo eran las leyes. Había hombres inteligentes también en el mundo, con sabiduría humana, pero también inteligentes, que lo primero que hacían cuando iban a un pueblo es ver, a ver, qué leían, qué era lo que escribían ellos, cómo eran sus leyes, cómo era su trato para con los demás. Y se sorprenderían, obviamente, cuando Dios empezaba ya a formar un reino, a hacerse ver como una nación que poseía algo diferente a los demás, que poseía al único Dios verdadero, al único Dios que era Dios de vivo, no Dios de muerto. Entonces empezaban a verlo ya, a analizarlo. Ya no son un conjunto de personas que simplemente divagan y que dicen que hay un Dios y que tienen la presencia. Ahora vemos que ellos construyen, vemos que ellos también leen, vemos que ellos también educan. Entonces, ¿de dónde sacaron estas cosas ellos? Si todo el mundo sabía de que habían venido del desierto, si todo el mundo sabían de que habían estado esclavos en Egipto, si todos sabían de que Dios le entregó la tierra de Canaán y ellos tuvieron que sacar a los enemigos que no cumplieron en su totalidad. ¿De dónde sacan estas cosas? Nos copiaron a nosotros, se copiaron de otros. Empezaba a tener un espacio entre las naciones. Tenía diseño y revelación, por eso podían tener arquitectura y literatura. Vamos a ver el comienzo del reino y que tristemente comienza el reino con una queja, ¿sí? Empieza el primer rey con una queja de alguien que no debería tener justamente esta falla, pero que la tuvo. Y vamos a ver el fracaso de los hijos de Samuel. Y parecería algo ilógico cuando nosotros lo leemos, porque él vio que él pasó a Elí. Y dice así: Samuel había gobernado Israel muy bien por largo tiempo. Al llegar a una edad muy avanzada, una sombra densa parece ceñirse sobre el camino de Israel. En contraste con la espléndida integridad de su vida y la dignidad de su gobierno, sus hijos, sobre quienes había echado algunas de las responsabilidades del gobierno y los que naturalmente habían de sucederle, con su corrupción estaban probando que eran indignos de tomar el puesto de su padre. Los ancianos de Israel ven claramente que la nación se aproxima a una crisis. Llaman la atención dos cosas acá. Vamos a leerlo. Primera Samuel, capítulo 8. Dos cosas que llaman la atención de este párrafo tan lindo. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Cosas que llaman la atención. Los ancianos pudieron ver ahora que se venía una época oscura, pero no pudieron ver nunca la desobediencia de esos mismos ancianos y por qué Samuel permanentemente le llamaba la atención. Pero sí pudieron ver el defecto que había en este hombre, en este varón de Dios. Segunda cosa que llama la atención: cómo los hijos de Samuel pueden hacer estas cosas cuando el mismo Samuel vio cómo fue la muerte de Elí a causa de sus hijos. ¿Cómo puede ser que él, viendo que sus hijos se echaron a perder el ministerio de Elí, cómo ahora él también no puede darse cuenta que sus hijos están echando a perder la obra que Dios puso sobre su vida? Hay algo que nosotros debemos aprender, mis hermanos queridos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros como ministros llamamos hijos a nuestros hermanos y cuando nosotros queremos darle una capacidad que ellos no tienen, ¿sí? Nosotros muchas veces nos equivocamos en querer hacer un evangelista pastor y por tener una cercanía, por tener una
convivencia con ese hermano, no hacemos que la responsabilidad simplemente sea la que le puso Dios. Si es evangelista, dice la palabra de Dios, haz obra de evangelista. Y muchas veces nosotros lo traemos con nosotros, hacemos que aprenda de nosotros, y en el de nosotros es un llamado diferente a nuestro hermano. Primer error, llamarlos hijos. Segundo error es querer que ellos puedan aprender de nosotros cuando tienen un llamado diferente. Nuestro deber es enseñarle conforme al llamado que tiene y no que ellos aprendan de un llamado diferente el cual tenemos nosotros. Por eso es que muchas veces los hijos, como así lo llaman, aquellos a los que le hemos enseñado, no son capaces de llevar una responsabilidad cuando les es dada simplemente por nosotros y no por Dios. Mire usted cuán bueno fue Samuel, que pudo ungir a los dos reyes, obviamente, que empezaron con esta nación a hacerse conocer como nación, justamente a Saúl y a David. Y cómo él puede quedarse en el medio de la historia a causa de sus hijos y del malestar de sus hijos. ¿Podría alguien levantar la vara o el dedo para acusarlo de que fue un mal padre? La Biblia no lo dice y nosotros no creemos de que él haya sido un mal padre por el buen testimonio que tiene delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que estos hijos hicieran semejante cosa sin mirar a su padre? Sin tener respeto por lo que su padre le estaba dando. ¿Cuál fue la causa a la cual, por qué estos hijos dijeron, no, no queremos esa autoridad, no queremos esa responsabilidad, porque solo haríamos quedar mal a nuestro padre? ¿Sí? Sino que la avaricia, la corrupción. ¿Cómo entró la avaricia y la corrupción en ellos, siendo que podrían ver a su padre que no era así, de esa manera, teniendo los mismos genes, estando criado en un mismo sentir, siendo y viendo las mismas cosas que su padre hacía? ¿Por qué entonces su corazón hizo esas cosas, el corazón de estos dos hijos? ¿Por qué fue que Joel y Abdías entraron en la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho? ¿Qué necesidad tendrían estos varones? Yo no creo que tendrían que pasar alguna necesidad, más teniendo el padre que tenían, y más teniendo el favor de Dios que tenía su papá. La palabra de Dios es muy clara, dice, engañoso es el corazón del hombre, y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y en esto hay algo cierto, nuestros hermanos. Nosotros debemos de cumplir con lo que dice Dios para con las personas, para con nuestros hermanos, para con el pueblo de Dios. Enseñarle de la manera correcta, pero también nosotros debemos encomendar sus vidas al Señor. Él es el que sabe, Él es el que instaura, Él es el que saca, Él es el que pone, y no nosotros mismos, porque muchas veces por nuestro amor o por nuestra llegada a un montón de personas, hacemos mal a un montón de hermanos que están al costado y que no se sienten queridos, no se sienten amados, no se sienten parte de la congregación, porque ven que siempre los favores van hacia otras personas. Mira usted cómo comienza esto. Un varón tan grande, Samuel, un juez, un profeta, un maestro, que al llegar a su vejez tenga tan mala noticia. Tus hijos no andan en tus caminos. Los que vos les enseñaste no andan en tus caminos. Los que les das una responsabilidad no andan en tus caminos. Y como nosotros sabemos que no andan en tus caminos, vos estás viejo, cuando vos te mueras y lo dejas a ellos, el problema que vamos a tener es doble, porque conocemos las cosas malas que hacen. Pero fíjese usted estos ancianos, qué lindo, ¿no? Porque se dan cuenta del problema que van a venir, pero quieren otro problema. No van a solucionar ese problema poniéndolo en las manos de Dios y que Dios se encargue, sino que ellos ven la posibilidad de poder ahora tener una razón para sacar a Samuel y a las cosas que decía Samuel, pero querían un rey como todo el mundo. Y Samuel les dice cómo era ese rey. El pueblo desea un rey. Reuniendo el pueblo en Ramá, donde vivía Samuel, los ancianos de la nación piden un rey que reine sobre ellos. Recordaron al anciano juez que sus hijos no caminaban en los caminos que él le había enseñado y le pidieron que nombrara un rey que reinara sobre ellos, como es enseñanza de todas las naciones. Presentando al Señor la petición del pueblo, le es mandado a Samuel que dé oídos a la demanda del pueblo y es consolado con la seguridad: no te han desechado a ti,
sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Se le manda que proteste solemnemente y a que le demostrara lo que había de ser el rey que gobernara sobre ellos. Dos otras cosas que nos llaman la atención. Ancianos inteligentes que vienen y pueden decirle, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzguen como tienen todas las naciones. Le estaban diciendo al varón de Dios que le comunique a Dios que ellos estaban viendo de que los hijos de este comunicador de Dios no andaban, pero que les dé un rey, no conforme a Dios. O sea, no es que le pidieron, decile vos, Samuel, a Dios que nos dé un rey para nosotros, de carne y hueso, que podamos verlo, tocarlo, poder servirle. No, sino dice, como tienen todas las naciones. ¿Qué es lo que miraron otra vez de nuevo ellos? Como tienen todas las naciones. Estaban mirando cómo eran las naciones, cómo se regían las naciones, estos ancianos. Estos sabios empezaron a mirar cómo es que todas las naciones son reinadas. Y tienen un rey que viene de generación en generación, algunos no, algunos vienen, los someten al otro, algunos matan, ¿sí? Entre ellos mismos también verían la costumbre de matar a la descendencia del rey que moría. Entonces, pero nosotros queremos uno igual que ese. Pero la cuestión es esta. ¿Dios estaba de acuerdo en que tengan un rey? Dios quería que tengan un rey. Estos ancianos inteligentísimos que se daban cuenta de que los hijos de Samuel no estaban en lo correcto. Su inteligencia tal no fue nublada porque miraron las otras naciones para traer las costumbres de las naciones a esta nación que Dios siempre le había favorecido. Era como decir, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar cómo son las cosas del mundo y pidámosles a Dios que esas cosas del mundo estén en la iglesia. Queremos nosotros lo mismo que... A ver, ¿cómo hace el mundo para subsistir? Así de esa manera. Bueno, nosotros queremos igual que ellos. Qué desinteligencia. Y claro, tuvo que consolarlo, ¿no? Jehová a Samuel. Porque dice, vos no te preocupes, porque no te desechan a ti. Si no me desechan a mí, no están queriendo que yo los reine, ¿no? No me están diciendo que yo soy el rey de ellos. No me están amando a mí. Porque si me están pidiendo un rey, entonces hasta ahora, ¿quién los reinó? Estos ancianos inteligentes, ninguno pudo decir, escúcheme, pero hasta ahora Dios es nuestro rey. ¿Cuál es el problema? Y Dios nos puso un varón para que nos diga cuál es su voluntad. El tener un rey, ponerle una corona y postrarnos delante de un hombre, ¿no es mejor hacerlo delante de Dios? ¿Para qué querer uno de estos? Y así comienza esta historia, así comienza esta manera en que Dios tuvo que tratar con este pueblo tan difícil para que ellos, aunque sea, siguiesen a través de un hombre los mandamientos del Señor. Dice, Saúl es escogido rey. Como primer rey de Israel, y por causa de su extraña personalidad, Saúl reviste un especial interés. Elegido quizás porque era el tipo de hombre que Israel deseaba, fracasó completamente en ponerse a la altura del puesto que había sido elevado. Dios sabía de que era muy difícil de que un hombre pudiese ponerse en esa postura de rey, más en un pueblo tan especial. No era un pueblo común que nombraban un rey y el rey, por más que sea un déspota, por más que sea un marchito en sus asuntos, lo tenían como rey. Como ahora hay muchas naciones que todavía tienen rey, que es ilógico en esta época tener un rey. ¿De qué sirve un rey en esta época, no? Pero las naciones lo tienen, los respeta y aún las cosas malas que hacen en esos reinados no se pueden decir, tratan de cubrirlo, ¿sí? Decían cuando muere alguien o cuando pasa un suceso muy grande, es que se dan cuenta y empiezan a contar los periodistas las historias que pasaban en esos reinados. Pero si no, es todo encubierto, parecería todo feliz, que como tienen que ser rey, tienen un color diferente de sangre, y es mentira. Y así estos hombres, estos varones, empieza un reinado donde eligieron a un hombre, que no podían pedirle más de lo que un hombre podía hacer. ¿Sí? Dios después tuvo que elegirse a uno para que tuviese el corazón, el mismo sentir que Dios en algunas cosas.
Samuel se despide de Israel, dice, habiendo congregado al pueblo en Gilgal y hecho rey a Saúl, Samuel aprovecha la oportunidad de dirigir su palabra de despedida al pueblo, a quien tanto tiempo gobernó y al que tanto amaba. Con la mayor dignidad y las palabras más nobles, desafió a Israel a que lo acusara. O sea, dijo, bueno, yo ya no tengo nada que ver, despreciaron ustedes directamente a Dios para que los gobierne, por eso yo tampoco voy a estar entre ustedes, ya me voy a ir, pero lo que sí yo me quiero ir tranquilo y quiero que en los anales escrito quede todo limpio mi nombre. A ver, ¿alguien tiene algo para acusarme? Nadie pudo hacerlo, pero que era un hombre de Dios, un hombre de rectitud, era un hombre que tenía profecía, que tenía palabra enseñanza y era juez sobre Israel. Dice, y empieza el reinado de Saúl. En 1 Samuel, desde el capítulo 13 al capítulo 31, habla simplemente de Samuel y cómo él en sus comienzos ya empieza en desobediencia y todo su reino fue un tropiezo. Saúl fue un hombre experto, un gran jefe militar y un hábil estadista. Sin embargo, su vida fue un miserable fracaso, porque trató de ponerse en lugar de Dios y de ejecutar sus propios planes. En 4 palabras podemos bosquejar, dice, la carrera de Saúl. Ungido. Y esto es hermoso. Primeramente encontramos a Saúl buscando los asnos de su padre cuando se habían ido de la casa. Viene Samuel a preguntarle dónde se encontrarían y Samuel, siendo dirigido por Dios, lo unge como futuro rey de Israel. Hay 2 cosas que llaman la atención tanto en Saúl como en David, que fueron ungidos como futuro rey de Israel. Hay algo que me gusta a mí acá, es cómo Dios aprovecha una circunstancia o genera una circunstancia para que tengamos un encuentro con Él. ¿Sí? En este caso se perdieron las burras de su papá. Y él en su obediencia fue donde podía preguntar por sus burras. ¿Se acuerda que se perdieron ellos tantos días y las burras ya las habían encontrado? Y le dijeron, no te preocupes que ya volvieron a casa la burra, pero tus padres están más que preocupados por vos. Entonces, Dios genera toda esa situación, ¿para qué? Para que él pueda ser ungido como rey de Israel. Pero lo bueno es que fue ungido como futuro rey de Israel. Y esto es lo bueno, porque Dios ya elige a sus hijos, ya elige a sus siervos, elige el ministerio, aún antes de que nosotros podamos darnos cuenta de ese ministerio o de ese ungimiento. Y qué lindo, porque este muchacho grande, que vamos a ver que era más grande por sobre todo Israel en el físico, en su obediencia él fue a hacer lo que el padre le había dicho. Y allá se empezó a encontrar que todo el mundo lo dirigían a la voluntad de Dios. Y qué bueno que es esto. Cuando nosotros sabemos que somos obedientes al Padre, Dios siempre nos va a dirigir a un buen lugar para tener un encuentro con Él. Dice, ungido. Primeramente encontramos a Saúl buscando los asnos de su padre cuando se habían ido a su casa. Viene Samuel a preguntarle, dice, dónde se encontrarían, y Samuel, dirigido por Dios, lo unge como futuro rey de Israel. Todo Israel se congrega en Mizpa al llamamiento de Samuel para elegir rey. Cuando la suerte recayó en Saúl, el pueblo le buscó y le encontró escondido en su bagaje. Entonces corrieron y le trajeron de allí. Al presentarlo en medio del pueblo, descollaba entre todo el pueblo de los hombros arriba. Ya empezamos así. Un rey que está escondido entre el bagaje. Un rey que está escondido cuando lo van a buscar. Un rey que ya empieza a mostrar su cobardía y cuando sale para la sorpresa le saca un cuello al más alto de todo Israel. Grandote, pero todavía alguien que se tenía que esconder. Dice, desobediente. Saúl comenzó temprano a demostrar un espíritu de rebelión a Jehová cuando fue enviado a destruir completamente los amalecitas. Perdonó a Gad, el rey, y a sus mejores ganados. ¿Se acuerda usted, no? Y este proceso mal que hizo este rey desobediente, Saúl, que perdonó a Gad, ¿sí? Rey de los amalecitas, después repercutió en Esther, cuando Mardoqueo no se quiso postrar delante de este príncipe que lo había puesto por encima de todos los príncipes, y empezó a averiguar de dónde era. Justo dice que era Agageo, era pariente de este rey que perdona Saúl, pero que después Samuel lo corta en pedazos delante de toda la congregación. ¿Sí? El no obedecer a Dios, el no sacar totalmente todo de nuestro corazón,
más adelante puede traer complicaciones, no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Rechazado, dice, por dejar de obedecer la palabra del Señor en el asunto de los amalecitas, Dios envió a Samuel a denunciar la maldad de Saúl. Tú has desechado la palabra de Jehová, y a ti te ha desechado Jehová para que no seas rey sobre Israel. Los últimos años del reinado de Saúl aparecen ensombrecidos por las luchas del voluntarioso rey contra Jehová. Al fin, una terrible hora de derrota y desesperación. Se suicidó en el monte Gabaón. Qué mal, ¿no? Empezar en desobediencia y terminar en muerte. Este era el rey que pedía el pueblo. Este era el rey que había escogido. Aquellos que le habían señalado el pecado del juez tan lindo como Samuel. Y aquellos que habían desechado el reinado de Dios y querían un rey como la nación. Bueno, Dios aprovechó esta circunstancia, le mostró que un rey escogido por ellos no serviría de nada, y dijo, yo ahora me he provisto de un rey conforme a mi corazón. Y ahí es donde viene David, ahí es donde entra David. Fíjese cómo son totalmente distintos estas personas que fueron casi parecidos en su elección, ¿sí? Dice, ahora llegamos al carácter más notable, grande, después de Moisés de la historia de Israel. Llegamos también a la era más brillante en la vida de la nación. La vida de David se divide en 4 periodos. Un muchacho pastor, dice, de su temprana vida de pastor sabemos muy poco, a no ser que cuidaba la manada de su padre en los campos de pasto de las cercanías de Belén, y que mató un león y un oso. Durante este tiempo fue ungido por Samuel como futuro rey de Israel. Otra vez, como futuro rey de Israel. Estas 2 personas fueron escogidos desde muy joven y como futuro rey de Israel. David tuvo que esperar mucho tiempo para ser rey de Israel y soportar muchas cosas. ¿Sí? Sabemos lo que soportó aún de sus parientes, sabemos lo que soportó aún de Saúl para poder llegar a ser rey. Y esto nos trae una enseñanza. En las cosas de Dios no se puede gastar a cuenta. En las cosas de Dios se tiene que esperar el tiempo. En las cosas de Dios no se pueden adelantar las cosas que Él todavía tiene que procesar en nuestro tiempo. Lo ungieron y nadie podría decir al otro día de que lo ungieron de que Él no iba a ser rey. Pero no era rey. Había sido ungido para que en el futuro fuese rey, pero todavía no era rey. No tenía esa responsabilidad tan grande todavía. Dios no había estado en el proceso después de la elección. Entonces, simplemente Dios lo ungió como futuro rey y ahora empieza el proceso para que él pueda ser rey. No podemos gastar a cuenta. Hay muchos de nuestros hermanos que parecería que hicieran eso, que gastasen a cuenta cuando Dios le dice algo a través de una profecía, cuando Dios le dice algo a través del Espíritu Santo. Ya inmediatamente quieren gastar a cuenta, ya me dijo Dios, ya Dios dijo lo que yo iba a hacer, ya Dios me puso en un lugar que por ahí no era el tiempo en lo cual Dios estaba firmando. Sí lo estaba ungiendo. Por eso en las cosas de Dios no podemos gastar a cuenta. No nos pueden decir, me parece que, y vos empezás a decir, bueno, ya está. Hay que esperar el tiempo de Dios y hay que saber cómo Dios afirma lo que Él dijo de nuestras vidas. Dice, en la corte de Saúl, después de la pelea de Goliat, es llamado David por Saúl para que viviera permanentemente en la corte. Por su genio, habilidad y valor, obtiene David la plaza de capitán de la guardia del rey, puesto que parece haber sido el segundo después que ocupaba Abner, general del ejército. La amistad entre Jonathan, hijo de Saúl, se desarrolla durante este tiempo y dura hasta la muerte de Jonathan. Fíjese, David, el proceso que tuvo que pasar. David, pastor de ovejas de su padre, ¿se acuerda usted? Lo manda a su padre a llevarle alimento a sus hermanos que están en la guerra. Él va, ahí empieza a darse cuenta de que lo que dijo Dios era cierto. Él empezó a sentir un celo terrible de parte del Señor y aún tuvo las fuerzas de parte de Dios como para vencer a aquel que estaba amedrentando a sus hermanos y a todo y cada uno del ejército de Israel, que simplemente salía afuera y por su embestidura externa
ya era suficiente para asustarlo, porque él salía todos los días, les invitaba justamente uno solo a que lo venciera. Sin embargo, vino él con el poder de Dios y este muchachito pequeño demostró de que podía hacer lo que los demás no podían hacer, porque no se trata de fuerza, ni espada, ni ejército, sino se trata del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Caudillo fuera de la ley también fue. Estando en gran peligro por la enemistad celosa de Saúl, David huye y por unos años se convierte en un caudillo fronterizo y filibustero. ¿Sabe qué es filibustero? Filibustero eran los piratas, que simplemente ellos tenían su ley, que hacían lo que a ellos les parecían porque no se regían por la orden de nadie. Y David estaba simplemente solo y el Espíritu Santo era el que le decía, pero también fue obviamente un caudillo fronterizo, un caudillo a las afueras de todas las ciudades. ¿Se acuerda la cueva de Adulán, donde se encontró con esas personas que eran menospreciadas, pero que Dios revirtió la situación y después eran los valientes de David? ¿Sí? Este periodo es caracterizado por muchos incidentes conmovedores y huidas difíciles. Una y otra vez, dice, como él mismo declara, no hubo más que un paso entre su persona y la muerte. Varias veces pasó muy cerca de la muerte, perseguido por Saúl. ¿Y cuántas veces él fue obediente? 2 veces fue la que proclama que perdonó la vida. En el desierto de Sif, una, donde tenía el pedazo de capa, donde dice, mira, ¿por qué? Él no quería tocar al ungido de Jehová. El respeto que tenía por la investidura que Dios había puesto en ese hombre. Aunque el hombre hubiese sido desobediente, había algo de Dios en ese hombre porque lo había ungido Samuel. Entonces él respetaba eso, respetaba simplemente la investidura que Dios había puesto sobre la vida de ese hombre. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo cuando encontramos hermanos que respetan la investidura que Dios puso sobre los hombres. Qué lindo cuando se le da honor a esa investidura, cuando se le puede agasajar a nuestros hermanos mayores, los que abrieron camino, los que nunca se quejaron en orar por nosotros, aquellos que siempre estuvieron atentos al decir, hermano, estoy disponible para que vos puedas contar conmigo, ¿sí? En cualquier situación. Hay personas, hay ministros que lo hacen permanentemente también en mi vida. Siervo, siempre Dios puso algo en mi corazón y estoy para ayudarte. Como llega como un bálsamo a nuestro corazón, como decir, alguien nos tiene en cuenta, alguien sabe que Dios puso algo en nuestras vidas. Y así debe ser también su vida, hermano querido. Respetemos lo que Dios puso en nuestras vidas, en nuestros corazones, y alentémonos para que esas cosas hermosas que son del cielo se hagan conocer en las naciones. ¿Sí? Ayudemos a nuestros hermanos. Rey de Hebrón y en Jerusalén. A la muerte de Saúl, la poderosa tribu de Judá se congregó en Hebrón e hizo a David su rey. Mire cuánto tiempo pasó, desde que fue ungido hasta que fue rey. Mire cuántas cosas que él soportó en el Señor. Mire cuántas, hasta huyó, ¿sí? Como una persona que es echada, como alguien de que es despreciado, pero simplemente porque él sabía que no podía enfrentarse, no por el hombre, sino por lo que Dios había puesto en Saúl. Después de reinar 7 años en Hebrón sobre la tribu de Judá, David, a la muerte del hijo del rey Saúl y el desmoronamiento de su reino, fue elegido rey por todas las tribus. Al tomar la torre de Jebús, o sea, Jerusalén, que de manera extraña había resistido hasta entonces todos los ataques, David la hizo su capital y su centro del reino. En este lugar reinó David sobre todo Jerusalén por espacio de 33 años. 33 años y 7 en Hebrón, 40 años. Reinado de Salomón, su hijo, el hijo de David. Mientras que en las Sagradas Escrituras se nos dedican 60 capítulos a la vida de David, a la de Salomón no se le dedican más que 20. La vida de Salomón fue brevemente analizada de la siguiente manera. Temprana sencillez. Los primeros datos que tenemos de Salomón son muy agradables. Al subir al trono siendo muy joven, probablemente de 20 años, uno de sus primeros actos públicos fue congregar a Israel en Gabaón, lugar que por estar allí el tabernáculo era el centro de adoración del pueblo hebreo. Aquí, en unión de todo Israel, ofreció 1000 holocaustos. Aquella misma noche se le apareció Dios y le mandó que, en obsequio a lo que había sido David su padre, pidiera lo que quiera.
Dice, con hermosísimo espíritu Salomón contestó. ¿Se acuerda usted que contestó? Da pues a tu siervo un corazón inteligente para juzgar a tu pueblo, para poder distinguir entre el bien y el mal, porque ¿quién es capaz de juzgar entre tanto pueblo tan grande? Porque Salomón pidió sabiduría más bien que riquezas, o honor, o larga vida, o la vida de sus enemigos. Dios se alegró y prometió que había de obtener todo esto, además de sabiduría, que era lo que él deseaba. Lo que no pidió, Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque pidió conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno es eso. Qué bueno es cuando nosotros, quizás hasta a veces por casualidad, le digamos, sin querer pedimos conforme a lo que Dios quiere. Y Dios nos añade. ¿Sí? Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Qué lindo cuando buscamos justamente agradar al corazón de Dios. Clamar al corazón de Dios por las cosas que Dios quiere que clamemos justamente en ese momento. Es ahí cuando Dios se agrada. Es ahí cuando Dios dice hay que añadirle. Es ahí cuando Dios dice hay que manifestarse más fuerte. Es ahí cuando dice ahora hay que abrirle puertas. Es ahí cuando Dios dice ahora es el momento de que mi muchacho pueda avanzar un poco más. Cuesta, ¿no? Pegarle justamente a lo que Dios quiere. Pero tenemos la mejor guía, la palabra de Dios. Si pedimos conforme y claramente a los mandamientos de Dios, estaremos justamente en ese mismo sentir con el Espíritu Santo. Grandeza en la edad madura, dice. Salomón gobernó sabiamente el vasto dominio que heredó de David su padre, y a medida que creció en edad, creció también como hombre de poder y hábil estadista. Completó y perfeccionó la política gubernamental que había inaugurado David. Se ocupó grandemente de las edificaciones, tanto en Jerusalén como en el resto de su reino. Estableció relaciones mercantiles con Egipto, Tiro y otras naciones, los que le trajo riqueza de las partes más remotas de la tierra. Qué bueno, Cuando uno pide con sabiduría. Qué bueno. Hasta acá todo espléndido. Hasta acá venía siendo este hombre que tenía la sabiduría en la cual venían a verlo para que pudiesen ver en persona cómo Dios derramó tanta sabiduría en él. Pero después viene este tiempo, abandono pecaminoso. Junto con el crecimiento y riqueza de poder, vino a Salomón y a todo Israel un espíritu de indolencia y abandono, que solo podía profetizar el mal para la nación santa. A la manera de los déspotas orientales, Salomón hizo alianza con las cortes extranjeras y para estrechar los lazos de amistad se casó con hijas de estos gobernantes extranjeros, entre ellos la hija de Faraón, estableciendo así un gran harem. Estas mujeres trajeron consigo dioses extraños y sus idolatrías, y de esta manera apartaron el corazón de Salomón de la adoración a Jehová. Las formas más usuales de sacrificio y adoración en realidad continuaron siendo las mismas, pero el espíritu que había ido otras formas, y Salomón y todo Israel con él, fueron arrastrados por las corrientes del pecado y el abandono mundanal. Mire cómo es esto, lo que yo decía. Cuando se hace todo junto no se nota. Porque no solamente fue Salomón que al casarse con estas mujeres permitió de que viniesen los dioses de estas mujeres. En las alianzas les permitió de que estos dioses que ellos mismos habían sacado de Israel ahora viniesen de nuevo a ocupar Israel. Y hay unos dioses que eran muy abominables delante de Dios, que Dios no los quería y que los mandó específicamente a sacar de la tierra que fluye leche y miel. Y este varón, a pesar de ser muy inteligente, a pesar de tener la sabiduría que sorprendía a todo el mundo, que venían desde lejos a poder ver cuán sabio era, terminó siendo al final el más pobre de los hombres, y este hombre el cual después se dio cuenta en la escritura que le permitió el Espíritu Santo decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Dice, triste decadencia, cansado al fin de la insensatez e idolatría del rey de la nación, y de la nación, no solo del rey. Por eso le digo, cuando lo hacen todos juntos parecería que no se siente, y nadie se da cuenta de que le están errando. Y si viene uno se los marca y dice, pero no podés uno solo marcarnos, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Y además, aún se glorían en el error y no se dan cuenta del error. ¿Cuántas veces ahora nosotros los vemos?
¿Cuántas veces nosotros vemos que en las divisiones de características del Evangelio hay personas que ven a la iglesia como un club social y que no cumplen con el cometido que Dios dijo? Buscar el perdido, buscar el abandonado, el descarriado, ¿no? Prefieren las 99 y no la que se descarría. Siguen alimentando las 99 y siguen dejando la perdida. Pero como todo es tan conforme, no, está todo muy bien, seguimos creciendo, pero no salvamos. Y ese es el problema. Dios nos dio el poder para poder salvar, aparte de crecer. Dice, por cuanto esto ha sido hecho por ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te había ordenado, sin falta rasgaré tu reino, quitándolo a ti y lo daré a uno de tus siervos. Las nubes comenzaron a amontonarse, empezaron a aparecer señales de decadencia. La creciente maldad de estos días de declinación se ve claramente en qué razón, rey de los sirios, pudo sostener guerra contra Salomón por muchos años, y en que el antiguo enemigo de Israel, Edom, guiado por el terrible Hadad, se levantó también contra el pueblo escogido, cosa que Salomón no pudo sostener ni evitar. ¿Qué pasó otra vez de nuevo? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó otra vez de nuevo. Una vez más, teniendo ya como nación, teniendo ya un diseño de Dios, teniendo revelación de Dios, pudiendo presentar escritura, pudiendo hacer lo más lindo que hizo para que Dios tuviese su morada en ese lugar entre su pueblo, para que Dios siempre preste su oído y su ojo al lugar donde oraban ellos, con una inauguración tan hermosa que bajó el poder del Señor y no podían ministrar los sacerdotes de la presencia de Dios que había. A causa de un hombre, todas esas cosas fueron de influencia en una nación y se perdió lo bueno. Característica de este periodo también se caracteriza por cosas al igual que el otro periodo oscuro. A pesar de todos estos errores, fue llamado la época de oro de Israel, porque empezó a ser conocida como nación, empezó a tener comercio con los demás, empezaron a mirarlo, venían a admirar las cosas que habían, las estructuras que hacían, el comercio que realizaban, la sabiduría que había, los territorios que ganaban. Las personas empezaron a mirar de otras naciones a esta nación como un gran poderío, y ellos sabían que detrás de ese poderío siempre se anunciaba a Jehová de los ejércitos. O sea, las naciones empezaron a ver a este pueblo como el pueblo de Dios. Dios tenía el favor para con ellos y muchos de los pueblos se venían para ese favor. Acuérdense que había muchos extranjeros que se venían de otras naciones porque se daban cuenta que el favor de este Dios verdadero estaba sobre ese pueblo de Israel. Una de las características más grandes del pueblo de Israel era su alegría, su cántico. ¿Se acuerdan? Cántenos canciones como en Sión, le decían cuando estaban ellos en cautiverio en Babilonia. Se acordaban, estos cantan hermoso, estos tienen un júbilo precioso. No se daban cuenta de que le estaban pidiendo a esclavos que le canten, sino se acordaban de cómo cantaban. ¿Te acordás cuando íbamos a comprar allá? Qué hermosas canciones le dedicaban a su Dios, con cuán corazón cantaban ellos, cómo todos se sabían la letra, cómo todos cantaban y entre el montón se sentían como un coro celestial. Qué lindos que nos recuerden así. Así este periodo del reino puede ser llamado la edad de oro de la historia de Israel, a pesar de todo y cada uno de estos errores. Actividad literaria. Muchos libros fueron escritos durante este periodo. Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Eclesiastés, probablemente Job, dice, y la mayor parte de los salmos y proverbios. O sea, había buena literatura ahí en el pueblo de Israel. Progreso religioso. Fue este un periodo de especial crecimiento religioso. El templo fue fabricado y dedicado, y sus servicios cuidadosamente elaborados. La música sagrada fue introducida de manera nunca igualada y se desarrolló un elevado grado de fe y fervor religioso. Todos estaban atentos a lo que se pasaba en el templo. Había tanta vida social alrededor del templo, había tanta vida social alrededor de la presencia de Dios. Las naciones se regocijaban, las naciones venían a ser apacentados ahí. ¿Se acuerda? Hasta el eunuco de Candace venía a ofrecer por su reina del otro lado.
algo a Dios. Andá hasta allá. ¿Viste dónde está eso tan hermoso? Y que no te vas a poder acercar porque había una esplanada especial para los extranjeros, que no eran la que tenían ni las mujeres ni los hombres. Pero le era suficiente en andar a la esplanada de los extranjeros, ofrece algo por nosotros, porque ese Dios es tan poderoso que aún te puede mirar a vos, aunque estés lejos. Qué lindo que es eso, ¿no? Todavía sigue haciendo eso. Todavía sigue haciendo Dios esas cosas tan maravillosas cuando los extranjeros de corazón se acercan donde están llevando la palabra, donde tímidamente se acercan. No, acá estoy bien, a media cuadra de donde están hablando la palabra de Dios, y Dios obra y los sana. ¿Cuántas campañas? Que si yo pasé a una cuadra y escuchaba y no sé por qué levanté mi mano y Dios me sanó y se hizo del pueblo. Dios sigue haciendo estas cosas. Y qué hermoso es mantener esto vivo en nuestros corazones. Conquista y expansión. El reino bajo David y Salomón comprendía 6 veces más el territorio que el originalmente ocupado por las 12 tribus. Así se cumplió la promesa que fue hecha a Abraham siglo antes. 6 veces más el territorio de Canaán. Entre David y Salomón conquistaron 6 veces más el territorio. Mira cuánta gracia de Dios tenían estos varones. Riqueza y esplendor, y esto también llama la atención. La plata abundaba en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicomoros. Y el pueblo se hizo tan numeroso que era como la arena de los mares. Pero a pesar de todo eso, él le imponía muchos impuestos. Y el error de su hijo, ¿sabe cuál fue? Ponerle más impuestos todavía. Como es la avaricia, ¿no? La escala que presentamos abajo, o sea, viene en escala, viene subiendo, no sé si se acuerda, expansión, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, conquista, jueces y reinos. Y hasta acá viene lo más alto, porque ahora viene la decadencia. Los 2 reinos, solo Judá y cautiverio. Después de eso, 400 años de silencio. Mira lo que son estos 3 reyes, 40 años cada uno. Y fíjate que estos 3 reyes se caracterizan por algo propio cada uno de ellos, ¿sí? Uno fue elegido para que sea igual que las otras naciones, Dios no lo impidió, y así terminó. Uno fue elegido conforme al corazón de Dios, y ese fue exactamente el que marcó hasta aún el mismo corazón del Señor, el cual se le permitió, ¿se acuerda usted? David fue tan, pero tan amado por Dios, que hasta se le permitió después que su hijo, el unigénito, sea llamado hijo de David. ¿Se acuerda usted? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos años pasaron? Y aún se recordaba que el Señor Jesucristo, que el Salvador, iba a venir justamente de la descendencia de David. Y así se lo decían, hijo de David, ten misericordia de mí. No le decían hijo de Dios, hijo de David. Sabían mucho que eran hijos de Dios, pero sabía que había venido justamente de la descendencia de David. Por eso todos nombraban a este rey, porque fue muy amado por Dios. Y se le permitió eso, que llamen a Jesucristo el hijo de David. Pero su hijo Salomón no fue igual. Teniendo todos los favores de Dios, no fue igual. Y el hijo de Salomón, Jeroboam, tampoco fue igual. Ya se empieza a decaer la situación del pueblo de Israel. Tuvo un gran florecer, tuvo una gran expansión, pero por el error humano todo decae. Es muy difícil sostenerse, ¿no? Y a pesar de que nosotros decimos de que estamos en comunión con el Señor, muchas veces el error no nos es marcado y empieza la decadencia en nuestras vidas. Por la gran misericordia de Dios que vivimos en el tiempo de gracia. Vamos a ver un poquito ahora, nuestros hermanos queridos, para terminar los 2 reinos. Vamos a ver cómo eran estos de los 2 reinos comparados, para que nosotros podamos entender de qué vamos a hablar en la clase que viene, en la clase número 9, que vamos a hablar de estos 2 reinos, del reino de Judá, del sur, y del reino de Israel, del norte, con 10 tribus, y el otro con 2 tribus. ¿Sí? Vamos a ver por qué uno es primero deportado y el otro dura un poquito más de años, para ver la restauración. Pero también vamos a ver qué pasó cuando Judá estaba solo, cuando el reino del norte fue llevado por Asiria, y quedó el del sur solito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver que Primera y Segunda de Crónica hablan simplemente de este reino,
no hablan desde Israel, como el pueblo de Israel, o sea, las 10 naciones, las 10 tribus que se fueron para el otro lado, se hicieron dioses propios, nunca pudieron hablar entonces de dónde estaba realmente la presencia de Dios. Los dos reinos, vamos a ver, mis hermanos. En obsequio a David, Jehová contuvo su ira y difirió antes, hasta después de la muerte de Salomón, su amenaza de desbaratar el reino. Bajo Roboam, el hijo de Salomón, el reino fue dividido. Hemos de estudiar, dice ahora a lo largo, un periodo de 260 años aproximadamente, durante cuyo tiempo los dos reinos, Israel y Judá, estuvieron uno al lado del otro. A pesar de estar uno al lado del otro, siempre hubo contienda. Causas de la división: los reinos comparados, su relación mutua, Israel el reino del norte y Judá el reino del sur. Vamos a ver las causas de la división. Rivalidad entre tribus. Desde el tiempo de la conquista bajo Josué, había habido rivalidad entre Efraín y Judá, las dos poderosas tribus. Por espacio de 7 años, al fin del reino de Saúl, Efraín sostuvo la casa de Saúl, mientras que Judá aceptó el cetro de David. Acuérdese, 7 años tuvo que reinar David en otro lado. ¿Sí? La influencia de David y después de él la de Salomón fueron suficientes para retener unidas las dos tribus. Ahora que esta influencia habían pasado y que habían surgido otras condiciones, el antiguo sentimiento vuelve a despertarse en las 10 tribus y se sienten todas ansiosas de que se presente un pretexto para separarse y gobernarse por sí mismas. Nunca se arreglaron estas dos tribus, jamás se arreglaron, nunca, siempre Efraín y Judá siempre eran las más poderosas y siempre estuvieron en contra. Entonces, mientras tuvo David y Salomón, encontraron algo para poder estar unidas, pero siempre se sacaban en cara una de la otra. Terminado Salomón, dijeron, acá es la excusa perfecta para dividirnos, aunque ya Dios lo había dicho. Política mundana: por haber dejado Salomón de reinar de acuerdo con la voluntad de Dios y haber ido su corazón tras otros dioses, Dios decretó la disolución de su reino. En el mismo tiempo de Salomón, ya el profeta Ahías había sido enviado a Jeroboam con la predicción de que él había de gobernar sobre las 10 tribus de Israel. Jeroboam era un siervo que Salomón lo vio que era muy dedicado y lo puso cerca de él. El profeta viene un día que está caminando y le toma la capa nueva y se la parte en 12 pedazos, y 10 le dice, estas son para vos, así te la da Dios, y las otras 2 le serán reservadas al hijo de Salomón. Dice, pesadas contribuciones. Aunque el oro y la plata y las piedras preciosas habían llenado las arcas del reino, el pueblo había sido oprimido y recargado pesadamente. Lamentándose de estas cargas, el pueblo se reunió en Siquén y pidió y suplicó sus contribuciones fuesen menores. Insensatez de Roboam. Dice, evidentemente todas estas dificultades pudieron haber sido orilladas, o sea, sacadas, a no ser por la grandísima insensatez de Roboam, el hijo de Salomón. En lugar de conciliarse con el pueblo y rebajar sus tributos, le contestó rudamente, mi dedo meñique más grueso es que el del lomo de mi padre. Por esto, dice, por todo esto, las tribus del norte se rebelaron y se levantaron otro reino. ¿Se acuerda usted que le preguntó a los ancianos y los ancianos le dijeron, no, debes de dejar de poner tantos impuestos? Y le preguntó con los que se habían creado él y le dijo, no, si tu padre le ha puesto esto, vos ponés escorpiones encima. Y eso es lo que hizo, tomó el consejo de esto y así le fue tan mal, pero estaba preparado por Dios, que las 10 tribus de Israel se fueron y se hicieron otro reino. Dice, los dos reinos comparados, porque ahora tenemos que analizar el reino de Israel y el reino de Judá. 10 tribus por un lado, 2 tribus por el otro. Dice el área, el reino del norte, Israel, las 10 tribus, abarca casi 3 veces tanto el territorio, 24.605 kilómetros cuadrados, como el reino del sur, con sus 9.065 kilómetros cuadrados. Mucho más grande era el reino del norte que el reino del sur. Recursos. Las tierras comprendidas en el territorio de Israel eran en su totalidad mucho más productivas, por comprender muchos llanos fértiles, tales como Esdrasleón y el Valle del Jordán. Era más productivo encima. Dice, capitales. En un respecto fue Judá favorecida. Jerusalén, con sus acciones políticas y religiosas,
con sus recuerdos de David y Salomón, con su magnífico templo. Jerusalén era la poderosa capital de Judá, mientras que la capital de Israel cambiaba continuamente de lugar. Y Samaria, el principal asiento de su gobierno, estaba asociada con ritos idolátricos. Jerusalén, la capital de Judá, estaba santificada por su templo y era sagrada por sus recuerdos y nobles asociaciones. En eso le ganaba Judá, en tener lugar donde la presencia de Dios estaba ahí. Relación mutua, dice. Hostilidad. 60 años, Roboam, rey de Judá, fue aventido por un profeta que la aflicción del reino vendría de Dios con el objeto de que se sometiera. No obstante esta amonestación, Roboam y sus sucesores se esforzaron vanamente por espacio de casi 60 años en levantar a Israel y su prístina gloria, y a ese efecto se metieron en incesantes guerrillas. ¿Sí? Ellos quisieron unirlo de nuevo, pero no se pudo unir, porque ya Dios le había decretado de que se iban a separar. Alianza, 30 años. En los días de Achab de Israel y de Josafat de Judá, las familias reinantes se unieron en amistosa alianza contra los enemigos del exterior, especialmente contra el poderoso reino de Siria. Renovada hostilidad, 169 años, cuando Jehú subió al trono de Israel, destruyó la casa de Acab y quebró para siempre los lazos que unían los dos reinos. Desde entonces hasta la caída de Israel hubo luchas continuas entre Israel y Judá. Ambos amados de Jehová, y eso era lo bueno, que a los dos siempre quiso Dios porque era su pueblo. Dios parece que hizo poca distinción entre los dos reinos, juzgándolos por igual como hijos pecadores. A los dos envió profeta para molestarlo y exhortarlo, mientras que sobre los dos puso su brazo en maravillosas liberaciones. Eso es comparar un poquito los dos reinos, mis hermanos queridos. Eso es para ver lo que vamos a estudiar ahora en la clase que viene, el reino de Israel con sus 10 tribus, el reino del norte, y el reino del sur, Judá, con sus 2 tribus. Mis hermanos queridos, hasta acá hemos llegado. Espero que vuelvo a decirles, desde la página 53 en adelante, están los sucesos y los pormenores de cada uno de estos reyes. Sería bueno que los disfrutemos, porque eso nos va a traer a nosotros a memoria la lectura que ya tenemos y los hechos cronológicos de estas personas tan lindas que fueron escogidas por Dios. Vamos a estudiar entonces los reinos divididos, después vamos a ver Judá solo y vamos a ver la deportación y cómo restauró Dios a su nación tan amada y tan querida que es hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, papá. Gracias, Señor, por poder una vez más estudiar parte de la historia de tu pueblo, Señor, parte de la historia de aquellos que amas y que sigues amando y amarás siempre, Señor. Gracias por hacernos parte de ese pueblo, Señor, Padre de la gloria, y que estas enseñanzas quedan como ejemplo para nosotros, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, sus hogares, su entrar, su salir, su canasta. Clamo, Señor, por las congregaciones, por las iglesias. Clamo por esta iglesia tan linda, Señor, que tiene que ser revestida para tu venida, preparada, Señor, esta novia hermosa, preciosa, que te está esperando. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, hasta la semana que viene.